La ideología de género como herramienta de poder. Una conferencia que va a hablar sobre la ideología de género como instrumento de poder. El problema de la ideología de género es tremenda. Vamos a... y muestra su tecnología, que es un papelito. Escuchemos. Bien. Bueno, entonces, como estamos un poco atrasados, voy a tratar de ser lo más breve, sintético y rápido posible. Tengo que hablar sobre ideología de género. Aquí está María Ángeles de San Pablo, de Brasil, que me escuchó ayer, en marzo del año pasado hablar 3 días sobre este tema. O sea que yo necesito 3 días para agotar el tema y tengo 5, ¿verdad? Entonces, claro, esto tiene un pequeño problema, y es que tengo que sintetizar, simplificar. Sintetizar significa simplificar, y tengo que sintetizar mucho, simplificar mucho. Por lo tanto, quedarán muchas cosas en el tintero. Quizá si hay espacio para las preguntas y las respuestas, que seguro que no lo va a haber, porque ayer tampoco lo tuvimos, bueno, quizás sí. Entonces, y si no, bueno, por mail, qué sé yo, ya veremos cómo es lo que hacen. Tengo que simplificar, no puedo... Quinto Congreso Provida. El local de promesa que puede responder a los interrogantes que le queden con la charla esta. Yo lo que voy a hacer es muy sencillo, responder a 4 preguntas y dar un mensaje de esperanza, porque cuando termine de responder la 4ª pregunta, ustedes van a estar en una crisis depresiva terminal. Y acá no se pueden tirar por la ventana porque no hay ventana, pero si no se tirarían. Entonces, las preguntas son muy sencillas. Primera pregunta, ¿qué es una ideología? Segunda pregunta, ¿cómo se transmiten actualmente las ideologías? Tercera pregunta, ¿cuál es el presupuesto básico falso de la ideología de género? Y ahí empiezo con el tema, parece. Y la 4ª pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de la ideología de género, si se implantara, que no se va a implantar, en el campo antropológico, el matrimonio y la familia y en la sociedad? Y termino, como digo, con un mensaje de esperanza, porque si no, acá hay una ola de suicidios y no me quiero hacer responsable. Bien, primera idea que no voy a poder, bueno, no voy a poder demostrar como quisiera, pero es fundamental que se la graben en la cabeza. La de género es una ideología, no es una teoría, no es una perspectiva, no es nada, no es nada. Lo único que es una ideología. Entonces, esto yo se los tengo que decir un poco a lo bruto, y no voy a tener tiempo de mostrarlo, pero espero que más o menos, o si salen alguna pregunta, o del resto de la exposición pueda surgir, o pueda quedar más o menos claro esto, y si no me agarran afuera y me hacen la pregunta y lo charlamos. O sea, lo primero, primera idea clara y distinta, como diría el amigo Renato Descartes, que tenemos que tener, es que la de género es una ideología. Voy a la primera pregunta, ¿qué es una ideología? ¿Qué entiendo por ideología? Para que estemos más o menos sabiendo de qué estoy hablando. Una ideología es un cuerpo doctrinal, o sea, un cuerpo de ideas cerrado sobre sí mismo, que parte de un presupuesto básico falso, que se acepta acríticamente, es decir, yo lo acepto sin hacer ninguna crítica, sin discutirlo, y una vez que lo acepté, estoy metido dentro de la ideología y ya no puedo salir, porque lo que se va a hacer, lo que hace el ideólogo es, sobre ese presupuesto básico falso, se van sacando las conclusiones lógicas necesarias e inevitables. Entonces, si yo acepto el presupuesto básico falso, acepto hasta las últimas consecuencias a que me lleve la ideología. Un ejemplo para que esto se vea de modo más sencillo. Quinto Congreso Provida. Presupuesto El Espíritu Santo es
etcétera, etcétera, que ellos trabajen de esclavos, y entonces el pueblo alemán le da a la humanidad todo el genio de su pueblo, porque son la raza superior. ¿Es lógico o no es lógico? Campo de terminio. Esto es cuestión de tiempo, ¿se entiende? Tengo un presupuesto básico falso, aceptado acríticamente, porque los alemanes no discutieron si eran la raza superior o no. Les encantó la idea y ya está. Acepto el presupuesto básico falso, y de ahí lo demás es cuestión de tiempo y de propaganda. Hitler tenía a Joseph Goebbels, un maestro genio de la propaganda. Todos los que ahora se dedican a eso, lo que hacen es copiarlo a Goebbels. Él lo que ha hecho es, descubrió todo esto, bueno, muy bien. Entonces, es cuestión de, con la propaganda y un poco de tiempo, que la gente se vaya acostumbrando cada vez a cosas más brutales, sin darse cuenta. Y ahí termina la ideología. Bien. ¿Cómo se transmiten? Respondo a la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo se transmiten entonces actualmente las ideologías? Las ideologías actualmente, desde Joseph Goebbels, se transmiten, y de los marxistas también, se transmiten con un movimiento de pinzas. Yo necesito, el ideólogo necesita tener el sistema educativo formal y el sistema educativo no formal. ¿Qué es el sistema educativo formal? La escuela, las universidades, etcétera, donde uno estudia y le dan un título. Entonces, si el gobierno tiene, o el ideólogo de turno maneja el sistema educativo formal, bueno, puede bajar líneas, puede enseñarle a los niños de su más tierna infancia una serie de contenidos que, si los agarran desde los 4 o 5 años hasta que crezcan, es, digamos, el caldo de cultivo típico para meter una ideología en la cabeza de la gente. ¿Por qué? Porque los niños piensan, la seño, en Argentina se dice la seño es la profesora, la maestra. La seño sabe más que Dios, está la seño primero, Dios después y los padres en tercer lugar. Eso es lo que pasa con los chicos, sobre todo cuando son más chicos, lo que dijo la seño, eso es palabra santa. Entonces, esto es fundamental, dominar el sistema educativo formal. Se han hecho en América Latina reformas educativas que suponen 3 cosas. Se cambian los programas para incorporar la ideología de género, pero si se cambian los programas, yo tengo que cambiar los libros de texto, porque hay un programa nuevo, por lo tanto los libros de texto viejos no sirven, hay que hacer libros de texto nuevos. Y además tengo que capacitar a los docentes, porque no conocen los nuevos contenidos que se están enseñando. Entonces yo manejo, el Ministerio de Educación de turno maneja los programas de texto, maneja, los programas de las materias, maneja los libros de texto, cuáles son los que aprueban y cuáles no, y hace la capacitación o discapacitación docente, ¿verdad? Y entonces ya tiene todo el sistema educativo formal conquistado. Si a eso le añadimos el sistema educativo no formal, ya tenemos el movimiento de pinzas. Y en esto, que me disculpen si hay acá algunos comunicadores o periodistas, o que sea, Alejandro lo vi que se fue, entonces zafé, ¿no? Pero dicen, nosotros somos comunicadores, trabajamos en medio de comunicación. Momento. Medio de comunicación es el teléfono. Yo tengo un aparato acá, otro aparato acá, un cable en el medio. Yo soy feo, así que es inútil con las fotos. No voy a salir bien. Entonces tengo un aparato acá, otro aparato acá, un cable en el medio, marco un número y me comunico con otra persona. Eso es un medio de comunicación. Tengo un televisor prendido, me dice cosas el televisor. ¿Alguno de ustedes le contestó al televisor? ¿Habló con el televisor? ¿El televisor tomó nota de lo que uno le iba diciendo? Esto no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Propaga ideas, unilateralmente. Si yo creo que es un medio de comunicación, voy tranquilo, voy desarmado, porque un medio de comunicación es una cosa buena. Entonces yo prendo la televisión totalmente inocente, pensando de que esto es algo muy bueno, lo que voy a hacer, y que todo lo que me venga de ahí, como es un medio de comunicación, yo me estoy comunicando con un amigo, todo lo que me venga de la televisión es fantástico. Si yo sé que es un medio de propaganda, ya voy prevenido, porque sé que me van a tirar ideas que yo no sé si las voy a aceptar o no, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces voy a ver la televisión con espíritu crítico. ¿Se entiende? Entonces, fundamental, medios de propaganda. Existen los medios de comunicación, pero son el teléfono, otro tipo de cosas. Estos son medios de propaganda. Entonces, el ideólogo que necesita los medios de propaganda: la televisión, el cine, el teatro, la radio, los diarios, las revistas, etc. Si yo manejo
los medios educativos formales y los medios educativos no formales, estoy en condiciones, el ideólogo de turno está en condiciones de hacerle un lavado de cerebro, por llamarlo de alguna manera, al pueblo que tiene a su cargo. Y esto es lo que hacen. Esta es una tentación. ¿Por qué ustedes creen que algunos tiranuelos de América Latina se ocupan de eliminar la libertad de prensa y se ocupan de cerrar todos los medios que ellos llaman opositores? Que quizás sean opositores, pero a lo mejor no es que sean opositores, sino que simplemente expresan unas ideas que al capitoste de turno no le interesan o le complican. O sea, ¿por qué creen que creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que es casualidad que los programas de estudio de los países latinoamericanos los baja UNESCO y los baja Programa de Naciones Unidas para no sé cuánto, para el Fondo de Naciones Unidas para Actividad en Población, y vienen con todos los sellitos? ¿Ustedes creen que esto es casualidad? No hay ninguna casualidad. Esto es una ideología. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué hace si yo tengo el sistema educativo formal y el sistema educativo no formal? ¿Qué hago? Muy sencillo. Hago un proceso que tiene 3 pasos, y en ese proceso de 3 pasos lo que hago es, manipulando el lenguaje, logro cambiar la mente de la gente, la mente y los corazones de la gente. Y el proceso es muy sencillo. Tomo una palabra del lenguaje común, una palabra que tiene un significado que cualquiera lo entiende, empiezo a utilizar esa palabra, pero dándole un matiz, dándole otro contenido de esa palabra, como si fueran sinónimos. Esta palabra significa, hoy, antes significaba esto, hoy puede significar eso mismo u otra cosa. Bombardeo con los medios educativos formales y los medios educativos no formales, y con el paso del tiempo tengo la gente que repite la vieja palabra con el nuevo contenido. Y ahí ya le he hecho la manipulación del lenguaje. ¿Está claro? Un proceso sencillito. Por supuesto tiene todas sus técnicas, no son lo mismo los medios gráficos que los medios televisivos, que los medios auditivos. Evidentemente todo esto hay un montón de cosas que exceden completamente la ponencia, porque yo me estoy hablando de ideología de género, hasta ahora no he dicho nada. Bien, entonces, claro, hasta ahora no empecé, no sé, ustedes van a decir, este flaco que si uno medio, ¿qué le pasa? Bueno, entonces, ya van a ver que esto es necesario. Son las herramientas para que se entienda después una maraña, que se entienda rápidamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar una palabra. Entonces estamos viendo que se manipula a través del lenguaje. Yo tengo que conseguir una palabra que me sirva para poder manipularla. Entonces, esa palabra tiene que ser, ustedes saben que por lógica hay 3 tipos de palabras. Una palabra son las unívocas, tienen los significados muy objetivos. Evidentemente todo esto hay un montón de cosas que exceden completamente la ponencia, porque yo me estoy hablando de ideología de género, hasta ahora no he dicho nada. Bien, entonces, claro, hasta ahora ni empecé, no sé, van a decir, este flaco que si vino medio, ¿qué le pasa? Bueno, entonces, ya van a ver que esto es necesario. Son las herramientas para que se entienda después una maraña, que se entienda rápidamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar una palabra. Entonces estamos viendo que se manipula a través del lenguaje. Yo tengo que conseguir una palabra que me sirva para poder manipularla. Entonces, esa palabra tiene que ser, ustedes saben que por lógica hay 3 tipos de palabras. Una palabra son las unívocas, tienen un único significado. Yo digo cheque, acá en la China es una orden de pago, punto. Hay otras palabras que son análogas, donde hay un significado principal y otros por analogía, por parecido. Por ejemplo, si yo digo inteligencia es la inteligencia divina, pero también hay inteligencia angélica, inteligencia humana. Hay algunos animales que uno dice, sí, qué perro inteligente, qué caballo inteligente, no son inteligentes. Se habla de inteligencia artificial. Inteligencia artificial no existe, pero por analogía se utiliza la palabra inteligencia y es un uso válido. Entendemos que lo que significa en cada uno de los contextos. Muy bien. Tampoco nos sirve. ¿Cuáles palabras nos sirven? Nos sirven las palabras equívocas. O sea, una palabra que tiene varios significados que no tienen ninguna relación uno con otro. Porque eso me trae la confusión. Y el ideólogo necesita confundir. Entonces, ¿cuál es palabra equívoca? Por ejemplo, yo le digo vela. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes no saben lo que estoy diciendo. Puede ser la vela que se prende, puede ser la vela de un barco a vela.
puede ser pasar la noche en vela. Si yo digo la palabra vela solamente, ustedes no saben qué estoy diciendo. En el contexto de la frase sí van a saber cuál es el significado que yo estoy utilizando. Estas palabras son las que usa el ideólogo. Y en la ideología de género hay una palabra equívoca, que es precisamente género. ¿Y por qué es una palabra equívoca género? Muy sencillo. Se habla del género humano. Se habla del género y la diferencia específica. Y se habla de género es una tela. ¿Qué tiene que ver un significado con otro? Nada. Pero aún más, si entramos en lingüística, en lenguaje, por ejemplo, género es, puede ser, las palabras pueden ser de género masculino o femenino, en algunos idiomas género neutro. ¿Esto qué es? Quinto Congreso Provida. ¿Género masculino, femenino o neutro? Masculino, bien, ya se van despertando. ¿Qué hay adentro de este vaso? ¿Género? Femenino. Bien, bien, ya están despiertos del todo. Puedo seguir. Explíquenme, si alguno me puede explicar, una característica masculina de un vaso o una característica femenina del agua. Nada. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué significa? Esto, fíjense, es muy importante, porque quiere decir que yo estoy atribuyendo masculinidad o feminidad arbitrariamente. Pero hay algo más. Hay algunas palabras que, depende del contexto cultural, pueden ser femeninas, masculinas o neutras. Si yo digo la sangre, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué género tiene? Femenino en castellano. En italiano es il sangue, es masculino. Y the blood en inglés, es neutro. O sea que la misma realidad puede ser masculina, femenina o neutra, dependiendo del contexto cultural. Bueno, ya estamos en la ideología de género. Yo me puedo levantar, me voy y ya está. Ustedes terminan con todo. Pero bueno, si quieren que me quede, puedo seguir hablando un poquito. No sé, ¿quieren que me quede? Bueno, hablo un poquito entonces. Hable un poquito más, entonces me han obligado a hablar un poquito más. Bueno, pero ya está todo. Decía, les había dicho, ya respondí la segunda pregunta, ahora voy a la tercera. ¿Cuál es el presupuesto básico falso de la ideología de género? Y yo ya ahí entramos en tema. ¿Cuál es? Se los pregunto, o si quieren se los digo. El presupuesto básico falso de la ideología de género es este, es muy sencillo, son dos frases. La primera frase es verdadera, la segunda es falsa. La primera frase es verdadera o relativamente verdadera. El sexo es el aspecto biológico del ser humano. En realidad no es mucho más que el aspecto biológico del ser humano, pero pongámosle que en una idea reduccionista nos quedemos con esta idea y digamos que bueno, vaya y pase. Hago la vista gorda, me hago el tonto y la dejo pasar. El sexo es el aspecto biológico del ser humano, por tanto solo se puede ser varón o mujer, no hay otra posibilidad, porque todas nuestras células son sexuadas, todas nuestras células son o masculinas o femeninas, no hay intermedio, ¿verdad? No hay otra posibilidad. Por lo tanto, solo podemos ser varón o mujer. Desde el punto de vista biológico, esto es así. Y ahora viene la trampa. ¿Qué es el género? El género es el sexo construido social o culturalmente. Bueno, primera cosa es una frase críptica. Porque el sexo construido, que a mí venga alguien a querer construirme el sexo y le pego. O sea, no. Y que venga toda la sociedad a construírmelo, se arma la podrida, o sea, acaba de haber una balacera, o sea, esto, acá no paso, o sea, esto no lo voy a permitir de ninguna manera, o que venga toda la cultura a querer meterse, no hay ninguna posibilidad. O sea, entonces uno lee, el género es el sexo construido social o culturalmente, y dice, estos tipos, ¿de qué están hablando? Son locos. Esta frase es críptica, no tiene ningún sentido. Efectivamente, si pensaste que esa frase no tiene ningún sentido, quiere decir que tu cerebro todavía funciona. Es muy importante, es alentador, ¿verdad? Pero efectivamente no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué quieren decir con esto? Con esto quieren decir lo siguiente, que el aspecto biológico y el aspecto psicológico del ser humano están totalmente independientes uno de otro, no tienen ninguna relación uno con otro. Son como, el ser humano estaría partido en dos, como quería el amigo Renato Descartes. Ahí está, John es un paisano tuyo, ¿eh? Él es francés. Entonces, claro, Renato decía que efectivamente el ser humano estaba partido en dos. Por un lado la parte biológica y por otro lado la parte espiritual. Muy bien. Entonces,
Esta es la primera afirmación. Lo biológico no tiene nada que ver con lo psicológico y, por lo tanto, lo psicológico, como depende de la libertad humana, tiene autonomía absoluta para hacer lo que quiere. En cambio, lo biológico no, porque depende de las leyes de la naturaleza, que son fijas y que no las puedo cambiar. ¿Está? Avancemos un poquito más. ¿Esto qué quiere decir? En criollo, digamos, en pocas palabras. Quiere decir que yo puedo pensar hoy que ser varón es esto, puedo pensar mañana que ser varón es esto, pasado mañana puedo pensar que ser varón es esto, ya se me acaban casi las cosas, ¿no? Después puedo pensar que ser mujer es esto, al día siguiente. Quinto Congreso Provida. Desde San José. Pienso que ser mujer es esto otro, y al San José, Costa Rica. Quinto Congreso Provida. La transmisión de la vida. Una maravilla de la creación. Me ha dado tanto, me dio dos luceros. idénticos, ya no hay ni genio femenino, ni genio masculino, ni hay posibilidad absolutamente ninguna de complementarse en nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero que hemos hecho es destruir el ser humano. Ahora tenemos un andrógino, una cosa que no es ni varón, ni mujer, no sé lo que es. Sé que es un espantapájaros. Un espantapájaros, no sé lo que es. Pero no es un ser humano, es otra cosa. Otra cosa mucho más pobre, de una pobreza total. Porque no tiene el genio femenino, no tiene el genio masculino y no tiene la genialidad de la complementariedad de ambos genios. No tiene nada. No sirve para nada. ¿Qué es? Nada. Aparentemente cae un marciano y cree que es un ser humano, porque físicamente es lo mismo, pero en realidad es otra cosa. Entonces tengo destruido. Lo primero que hace, si esta ideología, la gente se convence de todo esto, la primera cosa es precisamente la dualidad, no en su núcleo más íntimo. Pero esto recién empieza. Saquemos las consecuencias entonces en cuanto al matrimonio de la familia. Si no hay genio femenino ni masculino, ni hay complementariedad entre varón y mujer, entonces las relaciones sexuales, ¿por qué se podrían justificar? Se podrían justificar únicamente por el placer que nos dan, porque alguna podría ser que sea fecunda, y si algún loco quiere tener alguna relación fecunda, que la tenga, pero es un problema de él. En realidad, solo se justificarían las relaciones entre los sexos por el placer que me dé, exclusivamente. Y claro, el placer es de una subjetividad total. A una persona le gusta una comida, a otra comida, al otro le gusta viajar, al otro le gusta hacer deporte, al otro le gusta leer, al otro le gusta ver. Quinto Congreso Provida. Desde San José, Costa Rica. Quinto Congreso Provida. La transmisión de la vida. Una maravilla de la creación. Tecnología que es un papelito. Escuchemos. Bien. Bueno, entonces, como estamos un poco atrasados, voy a tratar de ser lo más breve, sintético
Y bueno, ¿quién me podría decir que eso, que eso no es mi matrimonio con la monachita? ¿Por qué no? Tarzán, quizás más que tenía más posibilidades que yo, probablemente, pero en este juego de la seducción, digamos, entonces Tarzán seguro que me ganaba. Bueno, vale exactamente lo mismo, ¿verdad? Nosotros nos reímos, pero esto es trágico, porque si cualquier forma de relacionarse los sexos es igualmente buena, es igualmente válida, es igualmente justa y debe tener el mismo reconocimiento legal, entonces... Quinto Congreso Provida. Para establecer una comunidad de vida, una comunidad de bienes y tener los hijos que perpetúen la especie humana al modo humano. Entonces, si yo ya no tengo más matrimonio, no tengo más familia, no tengo más ser humano porque tengo un andrógino, entonces lo que he terminado de hacer, lo último que termino de destruir es la sociedad. ¿Está claro? Entonces, acá es el pozo depresivo que les decía, en el que los he sumido en este momento. ¿Qué pasa? Ahora un mensaje de esperanza y termino, porque ya respondí la cuarta y última pregunta. Ahora viene el mensaje de esperanza, muy sencillo, muy cortito. Esto, fíjense, todas las ideologías han existido y todas las ideologías han desaparecido. De la humanidad ha vivido de las ideologías. ¿Qué eran los emperadores romanos que decían que eran dioses y que los cristianos tenían que adorarlos y que si no los adoraban le mandaban a los leones? ¿Qué es eso? Una ideología. ¿Qué queda de los emperadores romanos? El arco de triunfo de Tito, queda lo que queda del Coliseo, pues se robaron todos los mármoles, ¿qué queda? Nada. El marxismo, cuando yo tenía la edad de algunos de los chicos jóvenes que hay acá, ahora, el marxismo era la revolución, venía la revolución y uno tenía que dejarse llevar por la revolución, porque total, como ya venía la revolución, lo mejor que podía hacer uno era no oponerse a la revolución. ¿Y qué queda de la revolución? Bueno, una isla cárcel en el Caribe, se llama Cuba, queda Vietnam, queda alguna cosa así, y algunos tiranuelos latinoamericanos que intentan, pero que no les da el cuero, ¿verdad? No les da el cuero, y bueno, hacen lo que pueden, pero bueno. El Hugo en Paraguay tiene cáncer, ¿no? El Paraguay no tiene mala suerte con todo este tipo de cosas, porque me dicen que Lula tiene cáncer también, que hoy le descubrieron cáncer a Lula, o sea, hasta tienen mala suerte porque las enfermedades se les pegan. Bueno, o sea que esto, en realidad, esto lo que queda en alguna universidad latinoamericana, pueden quedar algunos nostálgicos del marxismo, no hay nada, no existe, no es alternativa de poder, no tiene ninguna posibilidad de nada, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa con las ideologías? Nada, que desaparecen todas.
Pero ¿qué pasa? El marxismo desapareció, pero costó 100 millones de muertos. El nazismo desapareció, pero costó 50 millones de muertos. La ideología de género va a desaparecer, eso no cabe la menor duda, porque el ser humano es así. Nos hundimos en el pozo y salimos. Salimos porque, claro, es como te tiras a la pileta de estos saltos ornamentales, ¿no? Que hacen que se tiran de 10 metros de altura, 15 metros de altura, y claro, te hundiste, te contrahundiste, vas al fondo. Inmediatamente, ¿qué haces? Subís. Quinto Congreso Provida. Desde San José, Costa Rica, Quinto Congreso Provida, la transmisión de la vida, una maravilla de la creación. Puede decir su... Es un cretino. O sea, este tipo es un salvaje. ¿Cómo puede decir todo lo que hizo su madre y decir mi madre fue mujer de un solo varón? Yo dije, no, esto no puede ser. Tenía muy lejos el sepulcro de San Agustín, porque si no hubiera hecho un atentado, ¿verdad? Le hubiera quemado el cadáver, lo que sea. Bien, pedimos las disculpas del caso. Acá la conexión a internet está complicada, entonces eso implica que constantemente estemos saliendo del aire. Damos nuestro mejor esfuerzo y también pues le damos nuestra oración para seguir adelante con esta transmisión del Congreso Internacional Provida. En este momento se encuentra la charla que está brindando el licenciado Jorge Escala, la ideología de género como herramienta de poder. Recordarles que ya probablemente el martes tendremos lista estas charlas colgadas sin interrupción alguna, así que le invitamos a usted para que siga nuestra sintonía. Por la situación que había en ese momento. Entonces, fíjense, ninguno de nosotros que está acá y tiene que escribir el elogio de su madre, se le ocurriría, se le cruzaría por la mente poner mi madre fue mujer de un solo varón. ¿Esto qué quiere decir? Que la familia, el matrimonio, con ideología de género, con todo lo que ustedes quieran, ahora está muchísimo mejor que en la época de San Agustín. Eso es clarísimo. Entonces, si la humanidad pudo salir del pozo que había a la caída del Imperio Romano, ¿por qué no va a salir del pozo ahora a la caída del Imperio de los gringos? Que la estamos viendo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, que felizmente no solo tomo las decisiones yo, porque ahora lo que nos toca y para prepararnos para lo que viene es descansar. Entonces, vamos a salir a un breve proceso de descanso. Le ruego, a ver si esta vez lo logramos, que nos tomemos el menor tiempo posible. O sea, como a las 22 y los participantes extranjeros, les ruego que por favor durante el descanso se acerquen a la mesa de ADEVI donde tienen algo para ustedes. Ya saben, los participantes y los expositores que